Buenas noches. Bueno, ¿alguna pregunta sobre lo que charlamos ayer? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa que no quedó clara? ¿O alguna cosa que necesitaría hablar más? Yo he aprendido que nunca termino una prédica. Preparo, arreglo las cosas, pero nunca consigo llegar al final. Y no tengo problema con eso. Entonces, si charlamos algunas cosas baseadas en preguntas, no hay problema nenhum. Vamos a responder las preguntas si supiéramos, claro, la respuesta. ¿Ninguna pregunta? Entonces quería tomar un texto de la Escritura que está en número 15:39. Estas francas os servirán para que al verlas os acordéis de todos los mandamientos del Señor y los cumpláis y no sigáis los caprichos de vuestro corazón y vuestros ojos que os llevan a prostituiros. Sí, este texto que leemos ahora nos hace recordar de cuál texto que leemos ayer. De Job, ¿no? De Job. ¿Te acuerdas cuál fue el camino que Job nos mostró? Los ojos, primero hizo un pacto. No voy a permitir que mis ojos se fijen en una virgen. No, la primera cosa. Jesús es radical. Él habla que si nuestros ojos nos hacen pecar, ¿qué debemos hacer? Porque es mejor entrar en la vida eterna sin un ojo que ir para el infierno con los dos ojos. Esa es palabra de Cristo. Y los ojos son la ventana del alma. Entonces debemos cuidar nuestros ojos con muy cuidado, con grande cuidado. Amén. Bueno, quería hablar un poquito de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo tiene dos aspectos principales. El primer aspecto es el aspecto jurídico. El primer aspecto. ¿Qué significa el aspecto jurídico? Es que Jesucristo cumplió el mandamiento o cumplió la justicia de Dios que decía que el salario del pecado, salario se dice, la paga del pecado es la muerte. Es decir, quien peca debe morir. Y Cristo satisfizo, ¿cómo es? Satisfizo completamente la justicia de Dios. O sea, la muerte de Cristo cumple este aspecto jurídico cuando Él muere y en su muerte llega delante del Padre con su sangre y presenta al Padre, y el Padre se queda completamente satisfecho con la sangre del Cordero Inmaculado. Entonces, toda cédula, como se dice, toda cédula que era contra nosotros, fueron completamente pagas. Todas las cédulas que eran contra nosotros fueron completamente pagas por Cristo Jesús delante de Dios. Amén. Ese es el aspecto jurídico. Esa es la cuestión que satisface el corazón de Dios. Bueno, y muchas veces nosotros ponemos una fuerza muy grande sobre este aspecto jurídico, pero hay un otro aspecto en la muerte de Cristo que fue a juntar en un solo cuerpo los hijos desparcidos. ¿Desparcidos se dice? Cuando Jesucristo muere en la cruz, Él muere para acabar, para terminar con el espacio, con la brecha que había entre el hombre y el Señor. Amén. Es decir, no es solamente la cuestión jurídica, pero es una cuestión también de restaurar el relacionamiento que estaba roto entre nosotros y Dios. ¿Me comprende, hermanos? Entonces la muerte de Cristo comprende esos dos aspectos, el aspecto jurídico y el aspecto relacional. Bueno, ¿por qué estamos hablando de esto?
Porque ayer nosotros enfatizamos la verdad, que antes que nuestra esposa fuera nuestra esposa, que es la esposa para nosotros, antes de ser esposa, hermana. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si nosotros los hombres anduviéramos en la luz? ¿Qué sucede si nosotros anduviéramos, está correcto? El tiempo del verbo. ¿Qué sucede si nosotros anduviéramos en la luz? ¿Cuáles son? Yo voy a dar un hint, o tip. No consejo, una clavecita. Sí. Son dos consecuencias. Son dos consecuencias. Si andamos en la luz, ¿cuál es la primera consecuencia? Tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Cristo nos purifica de todo pecado. Si estuviéramos en la luz, la primera consecuencia es comunión. Comunión con Dios. Y consecuentemente comunión con el hermano. La cuestión de la comunión, yo tomo una figura geométrica para hablar de la comunión. Si tú tienes un triángulo, son dos líneas que caminan, que suben para un vértice. ¿Vértice dice? ¿Vértice? Sí. Y cuando estas dos líneas llegan a un vértice, las dos se aproximan entre sí. ¿Verdad? O sea, es imposible tener comunión con Dios y no tener comunión con otro hermano. Es imposible. Si no hay comunión con el hermano, uno de los dos no está en la luz. Uno de los dos no está en Cristo. Es imposible. ¿Puede dar algún ejemplo de alguna cosa imposible? Ganar el mundial. Agua, aceite. Es posible. Improbable, pero posible. Agua y aceite. El hombre volar, ¿qué te parece? Es imposible. Bueno, ser cristiano solito es imposible. Es la misma cosa. O sea, si tú eres cristiano, y si tu esposa es cristiana, y si tú estás en la luz, la primera cosa que va a suceder es que la comunión tuya con tu esposa va a ser establecida. Si no hay comunión, alguna cosa equivocada está sucediendo. Como las hermanas no están aquí, entonces vamos a tomar la culpa. Porque si yo andar en la luz, voy a tener comunión. Y aquí, queridos, tenemos un problema muy grave. Yo les hablé que nosotros somos distintos de la mujer en muchos aspectos, pero hay un aspecto que yo cité ayer. Es que si estamos en una reunión con mujeres, la mujer en 10 minutos nos habla cosas muy íntimas. Y los hombres, en el tercer día, habla de cuál equipo es hincha o es fanático, ¿no? Y no habla nada de su corazón. Otra cosa que el hombre no habla, su sueldo. ¿Verdad? Parece que son secretos de Estado. No habla de sus problemas. ¿Ah? Claro. Estoy hablando de Brasil. Somos cerrados. Necesitamos, queridos, aprender a nos abrir. Y nos abrir significa andar en la luz. Andar en la luz. Y la consecuencia es comunión. ¿Cómo puedo tener comunión con mi esposa si no ando en la luz?
¿cómo puedo tener comunión total con ella? Ahora, no confunda relación íntima con comunión. La comunión comienza en el espíritu y sigue hasta la relación íntima. La relación íntima no produce comunión, la comunión produce relación íntima. No es el hecho que el hombre tiene relación íntima con su esposa que indica que hay comunión. Y mira, a mí me gustaría que los jóvenes guardaran esas cosas en su cabeza. Porque si usted guardar ahora, antes del matrimonio, ustedes no tendrán los problemas que nosotros tenemos ahora. ¿Correcto? A mí me gustaría de escuchar esas cosas antes de mi matrimonio. Yo no haría a mi esposa sufrir tanto como sufrió. A Dios gracias, yo he casado con una mujer santa. Y loca también. Porque casar conmigo es locura pura. Y se casó conmigo. Dios es bueno para mí. No sé para ella, pero es muy bueno para mí. Entonces creo que debemos buscar a Dios sobre esa cuestión de andar en la luz. Debemos rogar a Dios que Dios nos muestre cuáles son las cosas que todavía ocultamos de nuestras esposas. ¿Sabe que hay esposas que no saben? Estaba hablando de sueldo, porque nosotros no sabemos los sueldos de nuestros amigos, pero ¿sabe que hay mujeres que no saben cuánto ganan sus maridos? Segredo de Estado, Fort Knox y llave botada fuera. Nadie sabe. Mira, yo no creo que debemos contar todas las cosas de nuestras mujeres, pero creo que debemos contar todas las cosas de nuestras mujeres. ¿Me comprendieron o no? Ok. Debemos tener la disposición de abrir nuestro corazón totalmente hacia nuestras mujeres. Pero, debemos tener otros hombres, amigos nuestros, para consultarles, para saber si es saludable o no contar algunos tipos de tentaciones que tenemos. ¿Me comprende? O sea, la disposición debe ser apertura total. Pero debemos estar bajo consejo. Y cuando estoy bajo consejo y trago el problema para algún amigo, hermano, yo voy a tener la dirección de Dios para saber cuáles son las cosas que debo contar, cuáles son las cosas que no debo hablar, para que no traiga herida en el corazón de nuestras esposas. Amén. Una vez estábamos enseñando a los matrimonios en Jundiaí, en las ciudades vecinas de Jundiaí, estábamos ensinando sobre transparência. ¿Se diz transparência? Transparência total. E não tuvimos o cuidado de ensinar a segunda parte. Lo que sucedió foi que uma irmã ligou para seu marido e contou que ele havia traicionado com um irmão da igreja. Esse irmão agarrou sua arma e foi na casa do outro e atirou nele. A Deus graças que o homem não morreu. Foi para o hospital, que se quedou um tempo. Pero para que esta mulher pudesse contar, deveria ser acompanhada. E se Deus dijera que deveria falar, então deveria haver um acompanhamento, uma preparação, para que a coisa não se cambiasse em uma tragédia pior do que antes. ¿Me compreende, hermanos? Então, por isso eu lhe disse que devemos contar todo, pero devemos ter cuidado como contamos, que contamos. E meu conselho é que nós outros mesmos não devemos decidir. Devemos ter conselheiros que nos ajudem a decidir. Pessoas que nos conozcam. Amém, queridos? E se fuera assim, estaremos andando em la luz, aun que algumas coisas guardamos. Estamos em la luz, porque não retenemos para nós outros mesmos.
Confesar pecado es quitar de las tinieblas las cosas que Satanás puede agarrar. Cuando tú traes los pecados, las tentaciones para la luz, tú estás trayendo para un lugar donde Satanás no entra. ¿Cómo se llama el lugar donde los boxistas? Ring. Entonces, el cuadrilátero. Satanás no trabaja en el ring donde hay luz. Él no entra en la luz. Si tú traes tu tentación del pecado para la luz, allí Satanás no va. Pero mientras tú dejas en la oscuridad, allí tú estás en el ring de Satanás. Y allí tú pierdes. Porque Satanás es más fuerte que nosotros. No es más fuerte que el Señor, por supuesto. Entonces, querido, un consejo: andemos en la luz, como Él en la luz está. Primera consecuencia, yo voy a tener comunión con Iraní. Y la sangre de Cristo nos purifica de cada pecado. Amén, queridos. ¿Quieren dar algún testimonio, alguna cosa que gostaria de comentar? Silencio absoluto en los cielos, ¿no? Bueno, otra cosa que a mí me gustaría de leer con ustedes es Juan 17, 19, por favor. Juan 17, 19. Tal vez los jóvenes pueden pensar: estoy desubicado porque yo no tengo esposa, yo no tengo hijos. Quando vamos ler esse texto, podemos pensar: bueno, não habla a mi respeito. Está correcta a frase? Não diz respeito a mim, esta frase, que está em Juan 17, 19. Que diz o texto? Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados a la verdad. Por ellos eu me santifico. Estou hablando aqui de la necesidade que nós, los hombres, los jefes de las familias, tengamos uma vida santa, uma vida honesta, uma vida justa em favor de nossa família. E aqui vamos involucrar também os jovens. Não há pecados particulares. Não há. Não há pecados que eu cometa e as consequências terminem em mim mesmo. A palavra nos ensina que se um membro do corpo sofre, todos padecem, diz? Todos os outros sofrem igual. E o pecado que entra em minha vida, finalmente vai chegar na igreja, afeta a igreja. Não estou dizendo que a igreja também vai pecar, pero aí há uma fuga, como é uma fuga del poder de Deus, de la energia de Deus que huye por este hueco que abrimos com nosso pecado. Somos seres espirituales e nossas ações têm consequências em la vida de nossos hermanos. Quando Deus habla com a madre de Sansón sobre o nascimento de Sansón, ensinou a ele, aconsejou, orientou que ele não deveria tomar bebidas fuertes, não devia tomar coisas fuertes por causa del niño. Todos os homens casados sabem que a mulher, quando está amamantando, deve ter certos cuidados com a alimentação, porque algumas alimentações afetam a leite, correto? E nós outros, como homens de Deus, como pessoas que somos cabeças de la casa, podemos ter um tipo de vida que afecta a vida de nossos filhos. Además que a palavra de Deus nos ensina que nós engendramos segundo nossa espécie. Em Gênesis capítulo 5, verso 23, diz que Adão viveu 120 anos e depois disto engendrou hijos segundo sua imagem e segundo sua semelhança. Eu conosco padres que quando tomam a vara ou o instrumento de disciplina de seus filhos, não estão
disciplinando, están trayendo una reacción porque ve en los hijos algunos pecados que ellos cometen. Entonces él dice, yo cometí eso, pero no acepto que esta cosa esté en tu vida. Yo no acepto. No es que quiere disciplinar, pero es una actitud de reacción porque no acepta. Es una actitud de revolta, ¿se dice? De revolta. Puede ser una rebeldía, mas es una situación donde yo no acepto. Un rechazo, gracias, un rechazo. Porque no quiero ver mi hijo haciendo las mismas cosas que yo hizo. O sea, la vara no debería ser para los hijos, debería ser para él. Porque esos hijos están simplemente repitiendo las cosas que ellos ven. Es un reflejo. Una vez yo hubo una situación en mi casa donde eso fue muy claro. Mis hijas eran pequeñas y llegaban en la casa, dejaba el tenis en un lugar, la mochila en otro, y todos los días yo escuchaba a Irene diciendo, aquí no es lugar de tenis, ponga el tenis en el lugar correcto, leve la mochila para el lugar correcto. No sé si sucede en alguna casa. Ellos tenían una cosa muy interesante, que ponía el pie aquí atrás del tenis y así con el tenis caía así. Yo no sé hacer, ellos hacían. Y todos los días, un día, Señor, estoy cansado de la situación de mi esposa hablar para mis hijas la misma cosa todos los días. Y fui para mi oficina a orar. Dobré mis rodillas y estaba ali orando al Señor. Señor, mis hijas son muy, ¿cómo se dice? Desordenadas. Señor, misericórdia. Son desordenadas. Eu estava orando e o Espírito Santo, com uma mansedumbre que é solamente dele, me falou: mira tu escritório. E ali estava uma situação pós-terremoto. Como puedo requerer que mis hijas sejam ordenadas se eu não las enseño? Hijas de desordenado, ¿qué son? Desordenadas. Es tan sencillo quanto esto. Si queremos cambio en nuestros hogares, debemos nosotros cambiar nuestras vidas. Esto es lo que significa en favor de ellos yo me santifico. Habla de ejemplo, pero también habla de abrir puertas espirituales en la casa. Yo tengo alguna dificultad para creer en espíritus familiares, pero hay algunas señales en la escritura que hablan alguna cosa sobre esto. Eu creio que são mais que espíritos familiares, são brechas que abrimos para que Satanás atue em nosso hogar. E aunque eu não creia totalmente nisto, muitas vezes eu sigo famílias e vejo pecados de los padres sendo repetidos em los hijos. Queridos, nossa responsabilidade é muito grande. Nós devemos nos santificar en todos los aspectos, para que las puertas sean cerradas, las brechas sean tapadas, los huecos desaparezcan de nuestro hogar. Amén. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Por favor, estén libres. Los pastores estén libres para complementar. Bueno, por encima de esto, compreendemos que nós somos cabeça de la família, cabeça de nossa esposa. Cabeça não significa aquele que é um tirano, se diz um tirano, um déspota. Cabeça em termos de função, de condução. Somos aqueles que conduzimos, somos aqueles que damos a palavra final,
No como un dictador, no, pero alguien que toma la responsabilidad final de decir, Señor, yo tomo la responsabilidad de decidir las cosas en mi casa. Déjame contarte una otra situación. Una vez estaba en la mesa charlando y mi hija mayor, ela habló una palabra que no era una palabra, ¿cómo se dice? Una palabra fea. Una mala palabra. Pero era una giria se dice. Una jerga. Eu lhe hablé, querida, uma niña linda como tu, hija de Deus como tu, não combina esta palavra com tu beleza. Ela falou, padre, pero em minha escola todos falam. Eu lhe perguntei, querida, ¿tú has oído eu hablar esta palavra? Ela disse, não. Então, querida, também tu não hablas. E neste momento, ela me desafiou. Es decir, que só vou falar lo que tu hablas. Eu digo, exatamente. Alguém deve ser o padrão. E eu sou o padrão de minha casa. ¿Me comprende, hermanos? ¿Me comprende? Ahora, eu estou proponiendo uma coisa que é totalmente contra o espírito feminista. Que é totalmente contra. Porque o mundo hoje dia não permite que seamos homens. ¿Estão de acordo ou não? Não permite. Talvez seja por isto que David, em 2 Reis 4, chega para Salomão e diz, ser corajoso e ser homem. E naquele tempo, tenha coragem, se diz, e ser homem. Porque hoje dia é muito difícil ser homem. Porque temos sobre nós uma pressão tão grande que é difícil nós nos imponermos como homem. Um amigo meu, uma vez me falou que em Brasil, o homossexualismo durante um tempo era uma vergonha. Depois passou a ser aceitável. Depois passou a ser normal. E ele me falou, vou para fora do Brasil antes que seja obrigatório. As coisas vão cambiando, pero a palavra de Deus não. A palavra de Deus não é relativa. Os princípios de Deus não são relativos. A palavra de Deus e os princípios de Deus são imutáveis. O mundo cambia, o comportamento cambia, pero querido, os princípios de Deus não cambiam. São princípios. E se os princípios são quebrantados, que poderá ser o justo? A palavra pergunta. Se os princípios são quebrantados, se diz, ou quebrados, que pueda ser justo? E onde devemos restaurar os princípios? Dentro de nosso hogar. E quem deve estabelecer os princípios? Quem? O Padre. Não sou eu. ¿Ah? No. Yo. Diga por favor. Yo. No es Dios. El hombre rompe el principio. Quien debe establecer los principios es el hombre. Nosotros establecemos el principio. No nos recordamos ayer de la palabra de Josué en el capítulo 25. ¿Qué habló Josué? Yo en mi casa. O sea, los principios, quien los establece soy yo. Eu sou o padrão de minha casa. E a Deus graças, que aún depois que se casaram, e se casaram com homens que não tinham a mesma prática que eu. Em minha casa, eles não falam coisas que a mim não me gustam, que não são princípios de meu hogar. São casadas. Mas quando estão em minha casa, o princípio é o princípio de minha casa. Ali o princípio sou eu, o padrão sou eu. Simplesmente, queridos, porque eu vou responder a Deus. Um dia vou rendir contas.
Eu não quero ter o pecado da prevaricação. Ou seja, prevaricar é não cumprir a lei quando eu sou obrigado a cumprir. Quando eu tenho a responsabilidade de cumprir a lei. Não cumprir a lei, quando está em mim, responsabilidade de cumprir, é crime, é pecado de prevaricação. Sou o cabeça da casa. Significa a decisão final é minha decisão. Eu he encontrado homens que não têm coragem de dizer, esse é o rumbo, vamos nesta direção. Porque têm medo da mulher e de los hijos. Os irmãos estão seguros em lo que estou dizendo, porque não les conozco suficiente. Estou falando de homens que conosco em Brasil, que têm medo de suas esposas. E algumas esposas têm ferramentas eficazes para nos conduzir. Llanto, algumas coisas, que nos leva para onde elas querem. Um pouco mais tarde vamos ver uma situação desta, quando mulheres levaram um homem à destruição total. E não estou falando de Sansão. Não estou falando de Sansão. Muitas vezes, escuto homens falar que o problema de sua casa é a esposa, são os filhos. Queridos, antes de pensarmos que o problema da casa é a mulher, devemos pensar, devemos chegar delante do espejo da palavra para saber se o problema não sou eu. Deixa-me contar-te uma história. Pode ou não? Um homem chega delante do médico e diz, doutor, estou com um problema em minha casa porque minha esposa está sorda. E o médico pergunta, em qual grado? Não sei, está sorda, eu lhe hablo, não me contesta. E o médico diz, bueno, vamos fazer um teste. Chega para sua esposa, por sua espalda, mais ou menos 10 metros, e lhe haga uma pergunta. Se não lhe escuta, aproxima uns 2 metros, a 8 metros, e faz a mesma pergunta. E se não te escuta, chega a los 5 metros, e depois a los 2 metros. E aí eu vou saber em que grado de sordeira está tua esposa. Então, ele chega na casa, a mulher está cerca da cocina, ele pergunta, querida, ¿has hecho el café? A mulher não contesta. A los 8 metros pergunta, querida, ¿has hecho el café? Não contesta. A los 5, querida, ¿has hecho el café? A los 2, querida, ¿has hecho el café? La mujer, eu hablé contigo 5 vezes que não hice el café e tu não me escuchas. ¿Comprendiste la parábola? Hay cosas, el problema está con nosotros, no con la mujer. Cuando nosotros arreglamos nuestra vida, Dios se encarga de poner las cosas en orden. Amén. Yo quería entrar en la historia de 2 hombres en la Escritura, que son historias que terminan totalmente distintas. Um homem é Abraão, outro homem é Lot. Infelizmente, houve a história de Lot na Escritura. E uma das coisas que mais me encanta em Deus, com relação a sua palavra, é que Deus não oculta erros e pecados de seus servos e de seus filhos. Ele põe tudo em la luz. Hasta el hombre que Deus lhe chama de homem segundo seu coração, Deus escreve seu pecado, e hasta hoje dia há pessoas que predicam sobre o pecado de David. E David deve estar rojo de vergüenza, porque seu pecado é contado em toda a terra. Não? E interessante que Pedro chama a Lot de o justo Lot. ¿Se acuerdan ou não? Bueno, vamos caminhar um pouquinho com esses 2 homens. Em primeiro lugar, em Gênesis 11:31, e agora eu vou necessitar que todos abram sua Bíblia e caminhem comigo em alguns capítulos.
11:31 de Gênesis. Diz que, como diz Taré? Taré toma Abrão, su hijo, e subraya, e a Lot. E a Lot. Y van, ¿para dónde? Para Canaán. Pero paran en Harán. ¿No? No sé si tú estás con el mapa en la cabeza. ¿Está, no? Sería muy interesante que el mapa viniera ahora en tu pantalla y tú pudieras acompañar, ¿no? Estaba en sureste, estaban caminando para noreste, hasta llega en Harán. Ahora, si quisiéramos comprender esta parte de la Escritura, debemos conferir con lo que está escrito en Hechos, capítulo 7, que es la historia que Esteban cuenta. Según la historia que Esteban cuenta, Dios habló a Abraham por lo menos 2 veces que saliera de su tierra, para que pudiera ir para la tierra de Canaán, por lo menos 2 veces. Pero quien tomó la iniciativa de salir de Ur no fue Abraham, fue Taré. Ahora yo pregunto, ¿Taré escuchaba a Dios? No. La palabra dice que Taré era un adorador de los dioses de la tierra. Taré no escuchó al Señor. Taré escuchaba a Dios hablar con Abraham. Pero su conexión, como se dice, su ligação, como é su nexo com Abraão era tão forte que ele não permitiu que Abraão saliera solo. E quando o homem não sale de sua casa, como a palavra de Deus ensina, sofrimos as consequências terríveis em nosso matrimônio. Durante muitos anos, aconsejando matrimônios, eu descobri que não há muitos líos, muitas confusões no matrimônio. Há mais ou menos 4 ou 5 problemas solamente. Não há muitos problemas. Há 5 problemas. A vida sexual, a administração de las finanças, que mais? A criança de los hijos e a influência de los parientes. Claro que há variações destes temas, pero en la raíz son los mismos. Y aquí en este caso había el nexo de alma, porque el mandamiento del Señor, ¿cuál era? Salga de tu tierra y de tu parentela. ¿Y qué hizo ellos? Salió Taré y Lot. ¿Y por qué? Porque Taré no permitió que Abraham saliera. Si tú hicieras las cuentas, tú vas a percibir que entre el versículo 31 del capítulo 11 y el versículo 1 del capítulo 12, hay por lo menos 50 años faltando. Es el tiempo que los dos, que esta familia de Taré se quedó en Harán. Y la palabra dice que Dios no lleva en cuenta los años donde no caminamos con Él, los años vividos en la ignorancia. Entonces Dios esperó que Taré muriera. Y Esteban dice, después de la muerte de Taré, Dios habló a Abraham, sale de la tierra, de tu tierra, de tu parentela. Pero ¿qué hizo Abraham? Llevó consigo a Lot. Lot es la figura del padre de familia que no tiene una visión de Dios para su hogar. Y Abraham es la figura del padre de familia que tiene una palabra de Dios y sabe para dónde va, aunque no sepa. Porque él no sabía exactamente dónde era, pero él sabía que había una tierra que Dios le había prometido. Y el hombre que no sabe para dónde va, sigue a los demás, buenos o malos. Fue el caso de Lot.
Yo no voy a preguntar si tú tienes una visión para tu familia, no voy a preguntar. ¿Sí? No voy a preguntar. Necesitamos saber cuál es el ministerio de nuestra familia. Necesitamos saber para dónde Dios quiere que levemos nuestra familia. La mayor parte de nosotros seguimos el rumbo de este mundo. Lo que el mundo dicta, nosotros hacemos. Andamos por circunstancias, andamos por presiones del mundo, pero no tenemos una visión. Dios me ha levantado como familia para hacer esto en la obra de Él. Dios me ha levantado como familia con este ministerio, con tal blanco en la vida. Salieron. La orden de Dios fue para Abraham, pero Lot fue junto. Más tarde, en Génesis 12:4, que dice el texto. Eu vou pedir que 2 ou 3 irmãos tenham a Bíblia aberta para ler rapidamente, para que não perdamos tempo, não? Capítulo 12, versículo 4, que diz? 12:4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. E Lot foi com ele. Lot estava de dedo, se diz? En la visión de Abraham. Y Lot fue con él. El versículo 5 que dice, y tomó Abraham a Sarai, su mujer, y Lot, hijo de su hermano. Parecía un carrapato, ¿se dice? Carrapata. La carrapata Lot. Terrible. Pero yo no pongo toda la culpa en Lot. Abraham tuvo su culpa. Porque él intentó proteger lo que Dios no quería que él protegiera. Yo llamo esto de lazos de alma. ¿Cuántas veces tenemos lazos de alma con nuestros parientes? Y estorba las nuestras vidas. Una vez yo estaba atendiendo una pareja y el marido me llamó para que hablara con los dos. Y su queja era que la mujer era muy conectada con la madre. Yo le hablé, querida, por favor, debe romper el cordón. ¿Cordón se dice? ¿Cómo se dice? Cordón umbilical. Y el marido estaba muy enojado. Y él me dijo, Jamé, no es un cordón umbilical, es acero puro. ¿Cómo puede? Ahora, tal vez era mujer que no confiaba en el hombre, no descansaba en él. ¿No? Hay algunas conexiones que se mantienen por falta de confianza en la nueva conexión. No sé. Capítulo 13, 1. ¿Qué dice? Subió pues Abraham de Egipto hacia Moab, él y su mujer, con él Lot. Ahí está. Tú puedes subrayar todas las veces que dice esta frase. Es muy interesante. 13:5, ¿qué dice? También Lot que andaba con Abraham. También Lot caminaba con Abraham, con su ganado, entre otro factor, el ganado. ¿Qué sucedió después, luego de esto? El ganado creció, el ganado de Lot y el ganado de Abraham. ¿Y qué sucedió? Los pastores empezaron a pelear. O sea, pelea de pastores es cosa muy antigua. Por causa de ovejas. Nosotros no inventamos. Peleamos, pero no inventamos. Solamente somos fieles a los que fueron antes de nosotros. Peleamos también, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué sucedió? Abraham llega para Lot y le hace una propuesta. ¿Cuál fue la propuesta? Escoge dónde quieres ir. Él estaba en las montañas,
¿Y qué escogió Lot? Las campinas de Sodoma. Las campinas de Sodoma. Y el texto dice que Lot iba armando sus carpas hasta Sodoma. La idea aquí es la idea de movimiento. Iba a los pocos hasta llegar en Sodoma. Cuando Lot se aparta de Abraham, Dios le llama a Abraham afuera de su carpa y dice: mira al norte, mira al sur, al oeste, al este. Y dice: esta tierra es para tu descendencia. O sea, tú no puedes dar a Lot. ¿Y cuántas veces comprometemos la herencia de nuestros hijos por lazos de alma? Comprometemos la herencia que deberíamos dejar para nuestros hijos por causa de decisiones equivocadas, por relaciones equivocadas. ¿Me comprende, hermanos? Cada punto de eso podríamos profundizar, pero los hermanos son tremendamente inteligentes y tienen el Espíritu de Dios. Y Dios va a hacer profundizar lo que Él quiere decir a nosotros. Amén. Estoy aquí simplemente para despertar a los hermanos, para estudiar esta historia. Una historia terrible, pero debemos estudiar para que no repitamos la historia. Mi padre en la fe decía que la única cosa que aprendemos con la historia es que no aprendemos nada con la historia. Y debemos mirar la historia para no repetir. Amén. Si otros se equivocaron, esto serve de lição para nosotros. No podemos equivocar. La tierra era para la descendencia de Abraham. Él no podría comprometer la heredad de sus hijos. En el capítulo 13, versículo 18. Antes del 18, vamos a leer el versículo 12, para que se confirme lo que yo hablé antes. El 12, 13, 12, por favor. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y fue poniendo, percibe lá el movimiento. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar Lot en el capítulo 14, capítulo 15? ¿Dónde vamos a encontrar? Dentro de Sodoma. Compró una casa dentro de Sodoma. Ahora, mira, la situación de Sodoma era una situación terrible. Tan terrible que Dios iba a destruir. La pregunta: ¿por qué Lot fue armando sus tiendas hasta Sodoma y finalmente entró en Sodoma? ¿Qué les parece? ¿Por qué? La mujer y las hijas. Porque Pedro llama a Lot de justo que no se conformaba con la situación de Sodoma. Pero la mujer fue llevando Lot. De tal manera que cuando salieron, ¿quién miró hacia atrás? La esposa, que amaba Sodoma. Entonces, según mi interpretación, a los domingos, salí de la carpa, ia para el mall, Sodoma Mall. Iba a hacer compra con sus hijas. Pero gastaba mucha gasolina, porque la carpa estava muito lejos, e traía mais para cerca, mais para cerca. E um dia a mulher, as hijas, disse: encontramos a casa de nossos sonhos. E foram viver em Sodoma. Queridos, eu puedo parecer um pouco malo com as mulheres, mas eu não tenho outra interpretação dessa história. Sí, foi arrastrado e se permitiu arrastrar. Por isso eu falei antes, a decisão final de las escolas são nossas. As decisões finais são nossas. Nós decidimos. Nós decidimos. E se a mulher
intenta usar las armas que algunas usan normalmente. Vamos delante de Dios, que Dios va a ayudarnos. Ayer yo les hablé que cuando David está para tomar el trono, ele diz uma coisa muito interessante: é o Senhor que vai sujetar a mim, mi pueblo. Não é uma questão de tomar o azote e golpear a mulher e as hijas, não é essa questão. Pero está delante de Deus, dizer: Senhor, mi decisão é esta, porque eu he escuchado a ti e não vou caminhar neste caminho porque não é tuyo. Senhor, por favor, abre o coração de minha esposa e de mis hijas. Me compreende, hermanos? Porque vamos responder por la falta de decisão. E sabe o que acontece? Que a falta de decisão é uma decisão. Não decidir é decidir. Eu decido não decidir. Sim ou não? Quando eu não decido, eu estou decidindo. Exato. Eu decido não decidir. E eu vou responder delante de Deus, porque sou cabeça. Ora, a resposta não é uma atitude hiriente. A resposta não é ser um déspota e dizer: "Usted se sujete a mim porque eu sou o cabeça da igreja". Não, não, não. Não é assim. É entrar delante de Deus e pelear delante de Deus, porque Deus vai convencer as pessoas que não querem sujeitar-se. Deus vai convencer. Amém? Quer dizer? Amém, queridos? Vamos seguir um pouco mais. El 13:14, el 13:15 agora. Não, vamos el 18, por favor, el 18. 13:18. Mientras Lot estava em Sodoma, ¿dónde estava Abraham? 13:18. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Mientras uno estava yendo para Sodoma, outro estava yendo para Hebrón, que significa comunhão e aliança. Podemos também cambiar nossas carpas hasta el altar de Deus, mientras el hombre va construyendo sus carpas hasta el infierno. El hecho es que nosotros no podemos quedarnos parados en el tiempo. Debemos avanzar siempre para la voluntad de Dios. Después de esto, y allí en Hebrón, Abraham edificó un altar al Señor. Deus mediante, mañana vamos hablar un poquito de los altares de Abraham. Mañana, Deus mediante, vamos falar sobre isto. E neste momento, o que sucede em Sodoma? Há uma invasão de los inimigos. E como Abraão foi o responsável de trazer seu sobrinho para Sodoma, ele se sentiu responsável em quitar seu sobrinho das mãos do inimigo. Ou seja, há consequências para nossas atitudes equivocadas hasta muito tempo. E ele agarrou seus siervos e libertaram a Lot. E depois que Lot foi liberto, para onde foi Lot? Volviu a Sodoma. Não deveria aproveitar a ocasião e sair, mas volviu a Sodoma. Onde vamos encontrar Lot en el capítulo 19, versículo 1. Alguien lea, por favor. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la calle de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Sí, y Viéndolo, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahí está. ¿Dónde estaba Lot? ¿Qué significa esto? ¿Ah? Al sentar a puerta,
es una posición de autoridad. Era autoridad en Sodoma. Ahora pregunta a ti, ¿qué es mejor, si autoridad en Sodoma o siervo en Hebrón? Él empezó a hacer amistades, empezó a ser bien visto, se dice. Bien visto, tener vínculos dentro de Sodoma, hasta el punto que ahora era autoridad. Pero más tarde un poco esta autoridad es cuestionada. Un poco más tarde esta autoridad es cuestionada. ¿Y qué hizo Lot? Los hombres venían con el mandato de mandar fuego sobre la ciudad. ¿Y qué propone Lot? Un banquete. En una situación que va a venir fuego y enxofre, ¿cómo es? Azufre, ¿cómo es? Y azufre del cielo. No es momento de banquete. O sea, Lot había perdido la sensatez. En momento de peligro, está proponiendo banquete. Y los ángeles van para su casa. Ahora, ¿cuál era la condición moral de la ciudad? Cuando los ángeles llegan a la casa y entran en la casa de Lot, la palabra dice que los hombres de la ciudad, las mujeres de la ciudad, los niños de la ciudad, llegan delante de la puerta de Lot y pide que Lot bote a los ángeles afuera para que fueran abusados sexualmente. Esa era la situación de esa ciudad. Perversión total. ¿Y qué hace Lot? Lot hace la cosa más tonta que existe. Ofrece sus hijas. Qué cosa tonta. ¿Cómo un hombre puede ofrecer sus hijas para ser abusadas? Para proteger a ángeles. No son ángeles. Que se protejan. Locura de proteger ángeles. Hasta este punto que este hombre llega. Eu saldría e intentaria matar a mais grande quantidade de pessoas que eu poderia, pero nunca entregar mis hijos, nunca. Pero o homem havia perdido toda a sensatez. E ele diz assim: ustedes não vão abusar de mis visitas. E aí neste momento o povo de Sodoma diz: tu estás querendo ser juez entre nós outros? É decir, a autoridade que tinha agora é questionada. E os irmãos conhecem a história. Quando eu leio essa história, me vem uma tristeza muito profunda. Porque infelizmente a história não termina aqui. Não termina. Quando ele está peleando com as pessoas da cidade, os ángeles le agarram e jalam para dentro da casa. E perguntam: ¿há alguém mais que devemos salvar? E Lot habla de seus yernos. E quando Lot vai falar com seus yernos, o que sucede? Os yernos zombam dele. Agora, percebe para quienes Lot iba a entregar as hijas? Para zombadores. Zombadores, para burladores. Burladores. Porque o padrão havia caído hasta este ponto, de hacer aliança com o povo de Sodoma. E os yernos não vão. E os ángeles tomam todo por las manos e saem com a recomendação de não mirar hacia atrás. E todos conhecemos o que sucedeu. E quando o fuego, quando a mulher de Lot mira hacia atrás, cambia em estátua de sal. E quando sai da cidade, Lot lhe hace pedido a los ángeles: permita que vamos para Zoar. Zoar significa insignificante, que iba a ser queimada também.
Al invés de volver para las montañas donde estaba su tío, quería ainda quedarse en las campinas que iban a ser destruidas. Pero también Zoar es destruida. Y por fin sube para las montañas. Y va a habitar donde, hermanos? No en carpas, pero en cuevas. No en carpas, donde Abraham vivía, pero en cuevas. Y lá en la cueva, lugar de oscuridad, lugar de murciélago y tantas otras cosas. ¿Qué sucede, queridos? ¿Quién se acuerda? Sus hijas le hacen borracho, se acostan con él, una en una noche, otra en otra noche, y producen los enemigos de Israel. Hermanos, les digo con sinceridad, a mí no me gustaría que esa historia estuviera en la Escritura, porque es demasiado triste. Pero toda Escritura es útil, inspirada por Dios, para nos enseñar, nos edificar, redarguir y nos disciplinar, para que seamos perfectos y perfectamente habilitados para toda buena obra, incluso esta historia. Que no sigamos el camino de Lot, y que también no tengamos alianzas de alma, que no tengamos pactos que van a perjudicar nuestras vidas y la vida de nuestras familias. Un día una persona me habló una cosa muy interesante. Él dice: nosotros no calculamos las consecuencias de nuestros errores o de nuestros aciertos. No calculamos. ¿Me comprende, no? No tenemos idea de qué va a suceder con nuestras equivocaciones, como también no tenemos idea de lo que va a acontecer cuando decidimos correctamente. Que el Espíritu de Dios nos ayude, que el Espíritu Santo nos hable, y que tomemos posición delante de Dios para decir: yo y mi casa serviremos al Señor.